Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y bueno, muchos ya me conocéis, soy Fran Navarro, me habéis visto por Instagram, por TikTok, por redes sociales, pero ahora comienzo una nueva etapa aquí en YouTube y vengo sobre todo a mostraros un poco más de mí, a que me conozcáis mejor en persona, como soy en el día a día, también traeros pues más información, más contenido sobre mis entrenamientos, sobre mi alimentación, mi día a día y sobre todo en este primer vídeo vengo a explicarte quién soy, un poco sobre mi historia para quien no me conozca y también vengo a comentarte cómo logré ganar 14 kilos de masa muscular en los últimos años entrenando de forma totalmente natural. Pues bien, empecé en el gimnasio simplemente porque quería cambiar físicamente, quería verme bien, no me veía bien en ese momento, ¿vale? Y además el grupo de amigos que tenía, pues ya iban al gimnasio, veían resultados y yo también quería ver eso. Total, empecé entrenando con 18 años. Ya con el paso de los meses fui viendo algunos resultados, sobre todo veía que el brazo respondía bien, pero también me pasaba que llegaba el verano y me lo dejaba, porque lo típico, que te vas a la playa, no entrenas, dejas también de cuidarte un poco y al final acababas perdiendo todo lo que había ganado a lo mejor en los meses anteriores y esos primeros años del gimnasio, aunque iba y entrenaba y veía resultados, pues luego llegaba el verano y lo acababa perdiendo. Por tanto, tampoco es que se puedan contar como tal. Mi motivación en sí era que quería cambiar físicamente, quería verme bien. Y ya una vez que pasé varios años en el gimnasio, me interesó tanto el mundillo, me gustó tanto que ya tenía claro que quizás quería dedicarme a algo relacionado con el entrenamiento, con el deporte que me gustaba en ese momento. Sí que no tenía claro si estudiar incluso nutrición o el grado de ciencias del deporte. Total, que terminé bachiller y lo que hice fue en ese momento el módulo de TAFAT, que se llama Técnico en Actividades Físico-Deportivas. Hice TAFAT mientras pues aprendía ya más sobre entrenamiento, me iba formando también un poco más en el mundo del fitness, aunque quizás no le daba tanta caña al gimnasio como si lo hice en años posteriores. Eso también me sirvió ya para poder trabajar en algo relacionado con ese módulo. En ese momento pues empecé de socorrista en un hotel, trabajando en una piscina en los veranos, incluso también compaginando los estudios posteriores con trabajo de camarero, trabajo en las comuniones de monitor en las colchonetas con los críos, más bien monitor de ocio y tiempo libre. Luego ya sí que decidí adentrarme un poco más en los estudios y empecé a estudiar en la universidad el grado de Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Tenía claro que me quería dedicar al mundo del deporte y mientras estaba estudiando esos estudios universitarios, seguía en el gimnasio entrenando. Seguía también incluso trabajando los fines de semana con trabajos como he comentado anteriormente. Compaginaba un poco todo. En esos últimos años de carrera, que quizás durante la carrera no le di toda la caña que le daría al gimnasio, pues lo típico, eres joven, sale un poco más, estás centrado en otras cosas. Pero sí que ese último año de la carrera empecé a darle bastante más fuerte al tema del gimnasio. Y me di cuenta de verdad que era lo que me apasionaba y lo que me gustaba y es donde más cambios físicos empecé a ver en mi cuerpo, ya viéndome incluso los abdominales, cosa que nunca había logrado en toda mi vida y para mí fue un logro muy muy grande la verdad. Y ahora vamos con mi etapa totalmente profesional en el mundo de fitness que justo comenzó cuando acabé la carrera en ese último año. Yo hice las prácticas en un gimnasio donde, bueno, posteriormente estuve trabajando 5 años, fueron 5 años maravillosos donde también aprendí mucho. Pero el hecho de hacer las prácticas en ese gimnasio ya hizo que me quedase trabajando allí, puesto que ahí fue el inicio de toda mi etapa a nivel profesional, también ya como entrenador en una sala de gimnasio. Empecé a trabajar de entrenador personal, a hacer entrenamientos presenciales, a llevar ya incluso a algunas personas de forma más online, de forma más específica. Entonces, digamos que en esos años, que justo estamos hablando del 2019, se podría decir que es cuando comenzó mi profesión y mi etapa laboral como entrenador. Ahí estuve muchísimo tiempo, como he comentado, 5 años, pues donde me sirvieron tanto para crecer a nivel de experiencia, tratando con muchísimas personas en cualquier ámbito, ya sea ganancia de masa muscular, de pérdida de grasa, personas que necesitaban ayuda con una recuperación a nivel de lesión, de rehabilitación, todo tipo de casos que te puedes imaginar, puesto que estás en un gimnasio y pasan cientos de personas cada día. Pero aquí sí que quiero hacer un inciso y hubo un punto de inflexión también en mi vida. Y es que justamente en el año 2019, ahí por esa etapa, tuve una lesión muy grave de hombro. Yo ya venía con cierta base en el gimnasio, venía mejorando, iba construyendo un físico cada vez más formado, cada vez que me gustaba más, pero esa lesión de hombro, yo nunca había tenido una lesión así de hombro tan grave, me duró 6 meses y la verdad que dejé incluso de entrenar, fue una etapa muy dura para mí porque estaba muy desmotivado con el gimnasio,
llegué a descuidarme totalmente, prácticamente dejé el hábito de entrenar, de cuidarme, perdí muchísimos kilos porque yo ya pesaba cerca de 68, 69, soy bajito, mido unos 69 y llegué a pesar incluso 63 kilos. O sea, me quedé súper delgado, súper flaco y perdí toda la masa muscular que tenía. Eso fue un punto de inflexión para mí. Me enseñó también a que luego ya cuando me recuperé de esa lesión a inicios de 2020, volví a entrenar, a que todo ese tiempo que estuve parado lo aproveché incluso para seguir formándome. Hice más cursos de entrenamiento, estudié sobre cómo podía rehabilitarme de esa tendinitis, que fue una tendinitis del hombro, que también me llevó a una epicondilitis en el codo. Entonces todo eso me sirvió como aprendizaje para recuperarme, empezase a entrenar de verdad, con más conocimiento y con más sentido en el entrenamiento. Entonces desde ahí hasta ahora es cuando llevo estos últimos 6 años entrenando sin parar y haciendo las cosas bien. También empecé a cuidarme más la alimentación, a muchos hábitos que no tenía en cuenta. Pues bien, justamente en este momento del vídeo te estarás preguntando cómo narices gané esos 14 kilos de masa muscular. Como estaba comentándote, llegué a ese punto tan bajo de esos 63 kilos, viéndome peor que nunca físicamente. A partir de ese año 2020 fue cuando comencé a remontar toda esa situación, a empezar a aplicar conceptos que no tenía en cuenta, como la sobrecarga progresiva, centrarme también en controlar más las variables del entrenamiento en cuanto a intensidad, volumen de entreno, frecuencia, empezar a entrenar todos los grupos musculares varias veces a la semana, empezar a entrenar con más sentido, con más cabeza, además de priorizar cosas como el descanso, la recuperación, cosas que me habían llevado también a esa lesión y que debía evitar para no volver a recaer ahí de nuevo. ¿Qué pasó en 2020? Que todos sabemos, pues que empezó la pandemia. Entonces, tras 3 meses yo ya entrenando, habiendo cogido el ritmo, habiendo cogido los hábitos, de nuevo, pues nos cerraron en casa. Yo en casa no tenía gimnasio, obviamente, vivía en un piso con mi padre y bueno, pillé algo de material, me compré un par de mancuernas, me compré una barra dominada, banda elástica a tope y con eso pues logré mantenerme, sinceramente, durante esos meses de marzo, abril, mayo, hasta junio que abrieron los gimnasios y 3 meses en los que incluso entrenaba más que antes porque teníamos más tiempo y empecé a entrenar en vez de 4 días a la semana, 5 y gané durante ese momento creo que 1 kilo o algo así, pero fue todo de masa muscular y fue una recomposición corporal de locos, que cuando volví al gimnasio la gente me dijo que qué había hecho. Claro, ellos habían estado prácticamente en su casa a lo mejor sin hacer nada y yo estuve todos los días entrenando y mejorando mi físico porque tenía muchas ganas, aún estando en pandemia y aún estando en esa situación en la que nos encontrábamos, de estar encerrados. Una vez ya abrió el gimnasio, como tuve muchísimo más tiempo al no estar trabajando, para seguir formándome, hacer cursos, investigar, todavía adquirir más conocimiento, cosa que ya cuando abrió el gimnasio en junio, pues seguí dándole caña y es cuando empecé a ganar esos 14 kilos de masa muscular, sobre todo aplicando todos esos conceptos que te he dicho, además de centrarme en ser muy meticuloso con cada ejercicio en cuanto a la ejecución técnica, detalles a nivel de calidad de movimiento. Gracias a todo eso empecé a ver todavía más resultados y a mejorar aún más mi físico. Y ya durante los años posteriores pues volví a darle caña y empecé a ir puliendo cada vez más mi entrenamiento, cada vez más mis sesiones, hasta el punto de que llegó el momento de cada vez era más avanzado, más experimentado en ese campo y a día de hoy sigo haciendo entrenamientos muy parecidos a lo que ya hacía en esos años, en esos momentos, entrenamientos que os voy a traer aquí, que vais a poder ver en profundidad cómo entreno, cómo aplico cada variable, cómo es también mi entrenamiento más desde dentro. Vais a poder ser partícipes también de eso para que vosotros mismos lo podáis aplicar y también mejoréis en vuestro entrenamiento y obtener resultados como yo también he tenido en esos últimos años. Y hasta ahora en el vídeo no te he dicho que una de mis motivaciones, incluso desde cuarto de la ESO o bachiller, no solo era que quería ser entrenador, sino también quería ser profesor en un instituto de enseñanza secundaria. Así que en 2023 yo ya tenía pensado que iba a opositar. Ese año decidí opositar mientras seguía trabajando en el gimnasio por las tardes, mientras seguía entrenando, compaginaba todo. Lo que conlleva una oposición que mucha gente no sabe lo que es hasta que está ahí dentro y es un proceso muy duro, como puede serlo el hecho de competir en una preparación, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Es un proceso muy duro, el hecho de estar todos los días estudiando de lunes a domingo, tomártelo como un trabajo, compaginarlo con tu otro trabajo en el gimnasio, más tu entrenamiento, más gente que llevaba también de forma online, no tanto como ahora, pues llevar todo eso en 2023 fue un año bastante duro, pero pude hacerlo, oposité en 2023 y aprobé mi primera oposición mientras lograba ya el mejor físico de mi vida, porque lo que sí que tenía claro es que nunca iba a dejar de entrenar. Opositara, trabajara, estuviera en una etapa de muchísimo estrés, nunca iba a dejar de entrenar porque sabía que era mi pasión y era lo que me daba vida y era lo que hacía que
yo viviese mi día con más energía, con más motivación y afrontase cualquier etapa, cualquier decisión que tomara con mayor determinación. Por eso también es uno de los puntos por los que he llegado a ganar 14 kilos de masa muscular de forma natural, teniendo en cuenta esa parte de la constancia, esa parte de estrés y esa parte de compaginar todo. Antes te he comentado un punto de inflexión, que fue cuando tuve esa lesión de hombro en mi vida. Ahora te voy a comentar el segundo punto de inflexión, y fue en el año 2024, tras haber estado ese año sin trabajar, habiendo aprobado esa oposición. Obviamente es un proceso lento, costoso, que requiere tiempo para poder empezar a trabajar lo que es de profesor en un instituto, y decidí ir más allá. Siempre había tenido el gusanillo, el querer empezar un proyecto en redes sociales, en que la gente me conociera más como entrenador, en poder yo mostrarme más, mostrar más mis entrenamientos, mostrar más mi físico, mostrar más cosas que yo lograba, que podrían ayudar a más personas a lograr sus objetivos. Yo ya llevaba años trabajando como entrenador, desde 2019 hasta 2024 eran 5 años, tenía la experiencia, tenía también el físico, tenía resultados que había logrado ya con otras personas y quería mostrarlo. Entonces muchas personas me lo decían en mi cuenta personal, que subía ahí mi entreno, que me diera a conocer, que subiera contenido, y así lo hice. Considero que tardé un poco en dar el paso, pero en 2024 empecé con todo esto de las redes sociales, empecé con mi cuenta personal que apenas tenía 600 seguidores, y ahora fijaos todo lo que hemos crecido, y a partir de ahí pues la verdad que fue un crecimiento impresionante. Fue un punto de inflexión porque ya me independicé, dejé de vivir con mis padres, dejé también el trabajo en el gimnasio donde estuve trabajando 5 años con personas maravillosas a las que le tengo mucho cariño, y a día de hoy también significan mucho para mí porque fue una etapa de mucho aprendizaje, y ese punto de inflexión hizo que llegase al punto en el que estoy ahora. Al principio me costó esa adaptación, y la verdad que no cambiaría esa decisión por nada del mundo, porque es lo que me ha llevado hasta el día de hoy. Tras esto y empezar en redes sociales, empezó 2025, justo empezó también mi etapa como profe en un instituto, y fue duro porque claro, yo andaba otra vez con mi segunda oposición, preparando la segunda oposición, mientras compaginaba los entrenos, mejorar mi físico, llevar a más clientes que nunca, porque gracias también al tema de las redes sociales empecé a llevar más personas a mi cargo que querían mejorar su físico, que querían perder grasa, querían ganar masa muscular, querían dejar de cometer los errores que yo había cometido en su momento. Entonces, para mí 2025 también fue un año bastante duro, por el tema ya no solo de compaginar la oposición, sino de trabajar como profe en un instituto, trabajar como entrenador online llevando a más personas que nunca, y aparte dedicar tiempo a las redes sociales, subir contenido y mejorar tu físico. Por ello, fue una etapa durísima a nivel de estrés, dormir poco, muchísimo trabajo, mantener día a día esa constancia de hacer todo lo que tienes que hacer para conseguir esos objetivos. Pero todo eso sinceramente me enseñó a gestionar cualquier problema o cualquier situación o etapa de estrés de una forma más eficiente, y no darle tanta importancia a cualquier problema o cualquier tontería que quizás no la tuviese. Y bueno, finalmente, para acabar este vídeo, como has visto, todo lo que me ha llevado a ganar esos 14 kilos de masa muscular que te he comentado ha sido todo esto. Etapas en las que estás mejor, etapas en las que estás peor, etapas en las que puedes entrenar más fuerte, en las que tienes que esforzarte un poco más para compaginar todo y mantener sobre todo esa constancia y esos hábitos que te lleven a la mejor versión de tu vida, como me ha llevado a mí, que buscaba mejorar su físico para después ayudar a muchísimas personas a que también lograsen su mejor versión, habiendo ayudado a más de cientos de personas que han conseguido su cambio físico, y muchísimas personas que me dejaré en el camino trabajando 5 años, como te he dicho, en un gimnasio, imagínate. Y todo eso me ha llevado al tercer y último punto de inflexión en mi vida. Ahora tengo un objetivo mucho más ambicioso, que es competir en culturismo natural y ver hasta dónde soy capaz de llevar mi físico a la hora de lograr mi mejor versión. En este caso es llegar a un punto de condición súper extremo, el verme con un punto de competición que nunca me he visto, cosa que vas a ir viendo más adelante en este canal y que te voy a mostrar para que tú también seas partícipe de ello. Ya más allá del resultado, siempre trataremos de sacar la mejor versión. Esto ya nos daría para otro vídeo, el por qué voy a competir, pero sobre todo por vivir la experiencia, por ver cómo me veo en esas condiciones y llegar a experimentar ese proceso tan duro, que habiendo pasado otro proceso de recuperarme de una lesión de hombro durante más de medio año, de haber opositado 2 veces y compaginar todo, pues creo que voy a poder ser capaz de afrontarlo, y que tú también observes que con constancia, con paciencia, con esfuerzo puedes lograr cualquier cosa. Y hasta aquí finalizamos este primer vídeo de YouTube. Espero que te haya gustado. Si es así,
dale like, pues que se agradece cualquier apoyo. Si quieres que te traiga más vídeos sobre entrenamiento, el proceso, vídeos de alimentación, cualquier cosa, puedes dejarlo en comentarios, ¿vale? Puedes darme cualquier idea que nos motiva a que pueda mostrar más mi proceso y que la gente lo conozca y que también la gente, pues, de esta forma pueda conocer cómo yo soy realmente. Así que nos vemos en el próximo vídeo y vamos a por esos objetivos.